Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 345 del presente año, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial, promovida por el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, con el objeto de impugnar el artículo 26 del reglamento interno de la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales, publicado en el Diario de Centroamérica el 16 de mayo de 2012, y artículos 8, 11, en la frase "a los colegios que cumplan con el traslado del impuesto en el plazo indicado, se les compensará con un 25% del monto trasladado", y 13 de las reformas al reglamento interno de la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales, publicado en el Diario de Centroamérica el 4 de agosto de 2014. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la petición de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias para efectuar la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. La entidad promotora de la acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial, con base en los argumentos de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial de la acción, solicita que al momento que se declare la sentencia, que se emita la sentencia, se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad de carácter general parcial planteada en contra del texto que reza: a los colegios que cumplan con el traslado del impuesto en el plazo indicado, se les compensará con un 25% del monto trasladado, el cual constituye la última oración del artículo 24 bis, adicionado por artículo 11 de la reforma al reglamento interno de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, publicado en el Diario Oficial el 4 de agosto de 2014 y vigente desde el 5 de agosto de 2014. Denuncia promovida por Luis Antonio Gálvez Sanchinelli en su calidad de presidente de Junta Directiva y representante legal del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, y como consecuencia se declare que dicha disposición es nula ipso iure y por consiguiente la inconstitucionalidad general parcial del texto referido por contravenir a los artículos 90, 171 literal C, 239 literales A, B, C, D, E, F de la Constitución Política de la República de Guatemala, 1, 4 literal D, 23, 39 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, 4 y 8 de la Ley del Organismo Judicial, y se expulse del ordenamiento legal vigente dicho texto, quedando sin vigencia, dejando de surtir efectos desde la fecha en que se hubiere publicado en el Diario de Centroamérica la suspensión provisional o la sentencia que declare con lugar la inconstitucionalidad general parcial interpuesta. Publicación que debe realizarse dentro de los 3 días siguientes de que quede firme la sentencia y se hagan las advertencias y pronunciamientos que correspondan. Con lugar la acción de inconstitucionalidad de carácter general total del artículo 13 que incorpora el artículo 26 ter como reforma al reglamento interno de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, publicado en el Diario Oficial el 4 de agosto de 2014 y vigente desde el 5 de agosto de 2014, denuncia promovida por Luis Antonio Gálvez Sanchinelli en su calidad de presidente de Junta Directiva y representante legal del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, y como consecuencia se declare la inconstitucionalidad general total del referido artículo, por contravenir a los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 90 de la Constitución Política de la República de Guatemala y a su vez lo que establecen los artículos 4 y 9 de la Ley del Organismo Judicial y artículos 1, 4 literal D, 23, 32, 34 literal B de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, y se expulse del ordenamiento legal vigente el texto denunciado que reza: artículo 13. Se adiciona el artículo 26 ter, el cual queda así: artículo 26 ter. Únicamente los presidentes de los colegios profesionales que se encuentran legalmente en funciones tendrán derecho a gozar del beneficio de viático
que les proporcionará esta entidad para actividades oficiales de su respectivo colegio. Los viáticos serán aprobados en cuanto a su monto y destino por el Pleno de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales. Concluida la actividad, en un plazo de 15 días, deberán presentar un informe detallado sobre el desarrollo y los beneficios académicos y gremiales de la misma. En caso de incumplimiento de la presentación del informe, se requerirá el reintegro del monto de viático entregado, quedando sin vigencia y dejando de surtir efectos desde la fecha en que se hubiera publicado en el Diario de Centroamérica la suspensión provisional o la sentencia que declare con lugar la inconstitucionalidad general total interpuesta. Publicación que debe realizarse dentro de los 3 días siguientes de que quede firme la sentencia y se hagan las advertencias y pronunciamientos que correspondan. Se publique la sentencia en la Gaceta Jurisprudencial y se hagan las demás declaraciones que correspondan y oportunamente se archive el expediente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada uno de los sujetos intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud, pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante de la acción y requerente de la vista pública, que es el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, por medio de la presidenta de la Junta Directiva y representante legal, Alma Lucrecia Martínez Cano de Jase, quien actúa con el auxilio de las abogadas Ilse Magalí Álvarez Ortiz, Nidia Suanilda Álvarez Ortiz y Ana del Rosario León del, quienes podrán actuar en forma separada, conjunta e indistintamente. En esta oportunidad hará uso de la palabra la abogada Ilse Magalí Álvarez Ortiz. Les rogaría ser muy concretos y precisos en atención del tiempo, porque tenemos en lista la exposición de 9 oradores. Tiene la palabra entonces la abogada Álvarez Ortiz. Muy buenos días, miembros del Honorable Tribunal Constitucional. Quisiera iniciar mi exposición diciendo que dentro de todos los recursos que contempla la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el más técnico y el más difícil de plantear es sin duda alguna la inconstitucionalidad. Y para esto yo quisiera plantear una referencia histórica para hacer alusión al fondo y al efecto jurídico del caso del que vamos a hablar el día de hoy. Si en un país al que no le decimos un nombre específico, todos los ciudadanos tenemos la obligación de pagar impuestos y hacer contribuciones con el objeto de mantenernos en calidad de ciudadanos activos, y pertenecemos en un caso hipotético a un gobierno local al que debemos entregar parte de este dinero, y estos gobiernos locales, no por disposición constitucional, sino por disposición legal, pertenecen a un órgano o conforman un órgano superior que vive de los impuestos que nosotros generamos. Es lógico, señores magistrados, que aunque no esté presupuestado, como en el caso que nos ocupa, todos los que participamos en pagar nuestros impuestos tenemos el derecho de saber qué están haciendo con nuestro dinero. Esto se llama principio de transparencia y está regido en todos los convenios internacionales relacionados a esta materia. Haciendo la alusión al caso concreto, señores magistrados, los artículos 34 y 90 constitucionales específicamente regularon. El artículo 34, que se refiere a la libertad de asociación, dijo que los únicos que tenemos obligación de asociarnos
por imperativo legal somos los profesionales. Y el artículo 90, que establece la colegiación profesional obligatoria, dijo que los colegios tienen como fin supremo la superación moral, científica, técnica y económica de todos sus agremiados. La razón es muy simple: nuestro país es pobre, tiene analfabetismo, el grado de escolaridad es muy bajo, tenemos niñas madres desde los 10 años, y se esperaba, según los constituyentes en el año 85, que este banco de personas que conformaban el Banco Moral de Desarrollo Económico, Social, Técnico y Científico fuera el que impulsara este desarrollo. De dicha cuenta, honorables magistrados, el artículo 90 nos dice que los colegios profesionales como instituciones gremiales son los garantes de la moralidad, la técnica, la científica y la parte económica de desarrollo. Igualmente es importante mencionar que este artículo dice que los colegios se rigen por su ley de colegiación profesional obligatoria y al mismo tiempo regula la creación de sus estatutos como norma básica interna de desarrollo de cada colegio profesional. Cuando yo hacía la alusión de la historia hipotética, los ciudadanos que aportamos impuestos y pagamos colegiaturas ordinarias o extraordinarias llamadas cuotas, somos todos nosotros los ciudadanos que formamos parte de los colegios profesionales en calidad de colegiados activos. Los que yo llamé gobiernos locales serían cada uno de los colegios profesionales a quienes les enteramos nuestras cuotas. Sin embargo, legislando más allá de lo que la Constitución dijo, los señores congresistas decidieron generar un órgano de gobierno, probablemente, considero yo, porque querían que las máximas autoridades de todos los colegios velaran por este desarrollo económico, moral, técnico y científico. Y decidió hacer en ley, pero eso no está en la Constitución, la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales. De esta cuenta, en el artículo 39 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, se estableció la obligatoriedad de que todos los profesionales colegiados activos paguemos un impuesto de 15 quetzales. 7.50 son para la Universidad de San Carlos y 7.50 es para el funcionamiento de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales. Ahora vamos a entrar a estudiar el porqué de la inconstitucionalidad planteada por el Colegio de Farmacéuticos. El Colegio de Farmacéuticos considera que no es posible que todos aquellos que aportamos dinero a la Asamblea de Presidentes se nos niegue el derecho de la información y de saber qué estamos haciendo. Los artículos impugnados básicamente tienen 4 tópicos, señores magistrados, que yo les preguntaría qué diría de cualquier funcionario público, cualquier ciudadano normal, si yo les comentara que al salir del cargo que ustedes ocupan ahorita van a tener derecho a 5 años de asesoría legal sin límite de tiempo ni materia, ni algo que está regulado a su función. Simplemente el requisito para gozar de este beneficio es haber conformado parte de la Asamblea de Presidentes. Tenemos también un artículo que nos dice que los presidentes que integran la Asamblea de Presidentes tienen derecho a viáticos, no regidos por un monto ni por un tema. Y quiero aquí mencionar algo que es muy delicado. La Asamblea de Presidentes de los colegios profesionales es una entidad jurídica distinta a la integración de cada colegio profesional de acuerdo a la Constitución y la ley. Cada vez que un presidente de un colegio profesional representa a su colegio en una actividad gremial, es su colegio el que le da el dinero. No tenemos por qué duplicar o esperar que la Asamblea de Presidentes le genere un fondo a este presidente. Y si ustedes ya escucharon en la lectura del señor secretario, para no ser redundantes y en aras del tiempo, solamente debe rendir un informe diciendo por qué fue importante el viaje y qué fue lo que fue a hacer. Y si no lo rinde, reintegra. Pero no tenemos al día de hoy, señores magistrados, la claridad si este dinero se obtiene también del colegio profesional y también puede ser tomado de la Asamblea de Presidentes de los impuestos que nosotros pagamos. Adicionalmente a lo anterior, señores magistrados, yo reitero, cada colegio profesional es una persona jurídica distinta a la que conforma la Asamblea de Presidentes, que se maneja con un impuesto independiente.
que quisiera mencionarles que efectivamente tiene sus reglamentos internos, que son los que estamos en este momento objetando, porque consideramos un exceso y una falta a la transparencia en el manejo de nuestro dinero. También queremos mencionar que hay un artículo que nos llama a la preocupación, no solo los dos anteriores en la severidad de lo que tienen, sino que dice que todas las sesiones que realice la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales son confidenciales o secretas, que no podemos saber qué se está discutiendo arriba y que en caso que exista la obligación de entregar la información, ellos tienen el derecho de revisarla para medir los alcances de la información que se va a entregar. Es altamente preocupante, señores magistrados, que estamos viendo que con nuestros impuestos pagan 5 años, 5 años, señores, después de que dejan su cargo, de gastos legales, sin limitación de materia ni monto, porque eso dice el reglamento. Con nuestros impuestos pagan viáticos que probablemente pueden ser obtenidos directamente de los colegios, pero que no sabemos si eso está pasando o no, porque no hemos visto cuentas. Adicionalmente a eso, ya están ustedes escuchando que todo lo que resuelven es confidencial y aunado a lo anterior con el objeto de tener una pronta obtención de los impuestos, decidieron a través del reglamento condonar, que es una facultad exclusiva del Congreso. Yo quisiera hacer un llamado que está en un memorial de unas breves notas que presentamos, honorables magistrados, porque van a escuchar ustedes ponencias donde la gente dice que la moralidad no se cuestiona, que la moralidad no es un tema jurídico constitucional. Y yo aquí traigo a colación el artículo 9 de la ley del organismo judicial, que dice que en el respeto de la pirámide de Kelsen que todos estudiamos en la universidad, las normas de mayor rango no pueden ser contravenidas por las normas de menores rangos. A este principio yo quisiera mencionar, la Constitución creó a los colegios profesionales, no a la Asamblea de los Colegios Profesionales, y dijo que se iban a regir por su ley y por sus estatutos. Si bien es cierto, los señores diputados crearon una asamblea, esta asamblea, en un ejercicio excesivo de facultades, se abrogó toda esta serie de atribuciones y derechos. Y yo quisiera mencionar, señores magistrados, varios antecedentes constitucionales sobre el tema de la honorabilidad, que también es un valor axiológico igual que la moralidad. Deberíamos hablar del caso de la elección de Fiscal General de la Nación del año 2010, donde tuvimos los expedientes 1477, 1478, 1488, 1602 y 1630 del 2010, con una resolución del 11 de mayo del 2010, donde la Honorable Corte dijo: la honorabilidad es el principio que juzga la obligatoriedad para poder nombrar a un fiscal general. Si no se hace la revisión de este valor axiológico, cualquier votación e integración de nómina es inconstitucional. A este respecto, ustedes recordarán que efectivamente después, el 10 de junio del 2010, en base a un valor axiológico que se llama honorabilidad, esta honorable Corte obligó a repetir el proceso de elección de fiscal general. Igualmente voy a hacer alusión, honorables magistrados, al tema de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodo 2009-2014, donde hubieron varios amparos también, el 3690, 3755, el 3634, el 3635, donde la Honorable Corte nuevamente dice: hay valores axiológicos que fundamentan la creación del Estado, que son requisitos indispensables que deben ser cumplidos por aquellos que van a ocupar ciertos cargos, y estos valores axiológicos deben ser evaluados, como dicen las normas constitucionales, con el objeto de que las personas tengan la certeza que tenemos a los funcionarios adecuados en los cargos de justicia. También hago alusión, honorables magistrados, a la inconstitucionalidad 225 del año 93. Esta, si ustedes recuerdan, es una sentencia del 25 de mayo del año 93, cuando el expresidente Jorge Antonio Serrano Elías da golpe de Estado y altera las normas constitucionales y la forma democrática de llevar un gobierno.
Efectivamente, lo cito como un precedente para este caso, señores magistrados, porque dentro de esta sentencia la Honorable Corte dice que cuando un funcionario o un gobernante en el ejercicio de su cargo excede aquellas facultades que la ley le permite o la Constitución le otorga, estas son nulas ipso iure y por lo tanto se tienen por no puestas o no incorporadas. En el caso que nos ocupa, honorables magistrados, ustedes pueden advertir a ciencia cierta que para responderle a este colegio profesional ustedes tienen que decir, ¿es moral o no es moral? ¿Es legal o no es legal? Que la Asamblea de Presidentes de los colegios profesionales en uso y ejercicio extensivo de las facultades constitucionales y legales se permitan pagarse gastos legales 5 años después de haber dejado el cargo, que se paguen viáticos sin límite de monto y adicionalmente que ellos procedan a generar confidencialidad en su ¿qué manda, señor presidente? 2 minutos para hacer conclusiones, abogado. Muchas gracias, señor presidente. Con el objeto de no alterar el tiempo que tiene promovido la Corte, respetuosamente esta representación pide que se otorguen el recurso como ha sido planteado y como ya el señor secretario lo ha leído, y que tengan en consideración todas las argumentaciones que se han vertido dentro de esta audiencia y especialmente, honorables magistrados, se ha presentado un memorial con un breve resumen de estas argumentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Álvarez Ortiz. Continúa la audiencia con la participación como intervinientes en la presente acción de inconstitucionalidad, la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales, por medio del presidente de la Junta Directiva y representante legal, Víctor Ernesto Villagrán Colón, quien actúa con el auxilio del abogado Juan Bosco Sojom, quien queda en el uso de la palabra. Perdón, me informan que compartirán el tiempo. Pueden hacerlo, por favor. Primero entonces el presidente, primero el abogado, como ustedes deseen. Muy bien. Buen día, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad. Creo que hablar de los antecedentes es redundar. Vamos a centrarnos más en los argumentos que nosotros traemos de conformidad con la ley. La parte accionante en su memorial de inconstitucionalidad en caso general y parcial habló mucho de la moralidad. ¿Qué es la moralidad? La moralidad no está regulada dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala. La moralidad es muy subjetiva, porque puede ser prohibido para una persona o puede ser libre para otra persona, pero en este caso nos debemos de centrar claramente qué regulan los artículos, si son inconstitucionales o no. En este caso, la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales sostiene que los artículos que contienen el reglamento interno de la Asamblea de Presidentes está basado en ley. De ninguna manera está tergiversando o está alterando el orden constitucional. Cuando se declara la inconstitucionalidad de una ley es porque choca, valga la redundancia, contra la Constitución Política de la República de Guatemala. En este caso no hay. El artículo 26 del reglamento interno de la Asamblea de Presidentes, que es la asesoría a presidentes durante 5 años después de que hayan terminado su función o hayan sido parte de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, porque hay algunos presidentes que han sido, valga la redundancia, presidentes de colegios profesionales, pero no han sido parte de la Asamblea de Presidentes. La Asamblea de Presidentes está conformada por los presidentes de los colegios y el reglamento o la ley los ha creado de conformidad con la ley de colegiación profesional obligatoria. Entonces el artículo 26 es un reglamento interno que da la asesoría para los que hayan sido parte de la Asamblea. La parte accionante en su memorial inicial hace alusión del artículo 4 y 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala y asimismo el artículo 90, donde regula la libertad de igualdad,
Libertad e igualdad, todos los seres humanos somos iguales ante la ley. De ninguna manera está diciendo el artículo 26 que nadie es, que el presidente es superior a otra persona. No encontramos en una parte ahí. La libertad de acción, que es el derecho de la persona de hacer lo que la ley no prohíbe. El artículo 90, que es la ley que regula la superación moral, científica, técnica y material de los colegios profesionales. Entonces, esa es la función de la Asamblea de Presidentes. También la superación moral, técnica, material y científica. De ninguna manera está diciendo este artículo que los que son presidentes de cada colegio no están cumpliendo con la Constitución Política de la República de Guatemala. De lo contrario, la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales vela por la superación moral de cada colegio. Ahora bien, el artículo 18 bis, las discusiones y resoluciones que emite la Asamblea de Presidentes. En sus resoluciones o discusiones que ellos, pues es asunto muy interno y tiene que ser para la persona que sea parte en el asunto. La ley es clara. Damos un ejemplo. Una persona X, tercera persona, que no tenga nada que ver con alguna solicitud, con algún recurso, no puede entrar a conocer todo el expediente. Esta persona tiene que hacer una solicitud por escrita, lo sabemos bien. Y la Constitución es clara que todas las actuaciones son públicas, pero para las partes. O sea, si es parte en el asunto, pues la Asamblea, previa discusión, le va a dar la información, y si no es parte del asunto, no se le va a dar la información. Es el artículo 18 bis. El artículo 24 bis regula sobre el impuesto sobre el ejercicio de las profesiones universitarias. Esto está regulado en ley, ya se dijo con antelación que se paga la cantidad de 15 quetzales, o sea, el agremiado en este caso paga la cantidad de 15 quetzales, 7.50 para la Universidad de San Carlos de Guatemala y 7.50 para la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales. En este caso ya está regulado ahí. No es un impuesto que haya decretado la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales. La Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales no está en contradicción con el principio de legalidad tributaria, que es el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es facultad del Congreso de la República de Guatemala dictar y emitir impuestos, así como su base imponible y la forma de recaudación, porque es un impuesto que entra a las arcas del Estado. Ahí está claro, porque es al Estado. En este caso es una cuota que paga el agremiado, que no es un impuesto, es una cuota que paga, así que no está ni está en contradicción con la Constitución Política de la República de Guatemala, ni está en contradicción con el artículo 171C de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahora, el artículo 26 ter, donde menciona los viáticos. ¿Qué son los viáticos que se le da a los presidentes en sus funciones? Para actividades oficiales de sus respectivos colegios, dice. Esa es una actividad oficial del colegio, entonces se le puede apoyar al profesional que representa al colegio en cuanto a los viáticos. Ahí está claro que no es un gasto extra, sino que al profesional se le pide también que él entregue cuentas, podemos decir, que él tiene que dar un informe de lo que fue a hacer en asunto académico por la superación del colegio que preside. Entonces, en este caso, no hay contradicción contra el artículo de la Constitución Política, pero en este caso, la accionante en el 26 ter no indicó qué artículo de la Constitución Política de la República de Guatemala se está violentando. Aquí no hay violencia, no hay violación del artículo de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, en este caso, como Asamblea de Presidentes, la petición concreta es
que se deje sin lugar la acción de inconstitucionalidad parcial y general planteada por el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala. Y también quiero que quede claro esto, la acción de constitucionalidad que está planteando ahorita, nuestra petición es que ya está sin materia. Con el respeto que merece la licenciada del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, actualmente ella es miembro de la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales. Entonces, Le ruego no hacer cuestiones personales. por favor. Gracias, honorable magistrado. Entonces, en su totalidad, en resumen, que se declare sin lugar la acción de inconstitucionalidad planteada por el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala. Gracias, honorable. Muchas gracias, abogado Tsoc Hom. Queda en uso de la palabra el señor presidente de la Junta Directiva de la Asamblea de Presidentes de Colegios. Muchas gracias, honorables magistrados, muy buenos días. En el mismo sentido quisiera yo pronunciarme y llamar la atención sobre algunos aspectos específicos. Son 4 artículos los que son demandados por inconstitucionales. De los 4, 3 tienen que ver con aspectos relacionados con el manejo de aspectos económicos, ¿sí? Viáticos, un descuento que se le hace a los colegios que pagan prontamente como un estímulo para el pago pronto, pues se les hace un descuento del 25%, que por cierto, debería de haber, a mi juicio, cierta congruencia entre lo que se pide y lo que se hace, porque en este momento el mismo Colegio de Químicos y Farmacéuticos de Guatemala está siendo beneficiado con ese descuento. En ningún momento ellos han dicho, no, pues han rechazado esa situación, sino que siguen siendo beneficiados por ello. En el aspecto de viáticos, hoy en día, en este mundo globalizado, es sumamente importante para la superación académica, científica, como bien lo dice la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, que estemos participando en distintos cónclaves a nivel nacional y a nivel internacional. Particularmente, les puedo mencionar, a nivel personal, me ha permitido suscribir convenios con diferentes asociaciones profesionales de otros países, siempre y cuando pues, se permite la presencia del presidente en esos cónclaves. Creo que es una situación que, lejos de estar dañando la Constitución Política de la República, al contrario, lo que está haciendo es fomentar la superación académica y científica, tal y como lo reza la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Y en cuanto a la reserva de los aspectos que tratamos en Asamblea de Presidentes, es una reserva precisamente para que todas aquellas personas que sí pertenecen a los colegios profesionales, pues tienen el total acceso a esa información. Pero las personas que no son profesionales, que no son agremiados, tanto a nivel de los colegios profesionales como de la Asamblea de Presidentes, deben de seguir un camino para tener acceso a la información. Tampoco es que se les diga que no, pero sí hay reserva y hay confidencialidad y se tiene que tamizar para aquellas personas, insisto, que no son profesionales y que no son agremiados. Ese es el espíritu de ese artículo y no otro. Y en cuanto a la asesoría legal, escasamente ha sido utilizada esta asesoría en lo particular. En mi colegio profesional nunca ha sido utilizado y he visto la mala experiencia que han pasado colegas, que han pasado en la Asamblea de Presidentes de otros colegios profesionales, que por ejercer el cargo han sido demandados y han resultado años después teniendo que defenderse de situaciones por el ejercicio ad honorem, de estos puestos. Por tales razones, yo pues quisiera solicitar y ratificar la solicitud de que se declare sin lugar esta acción de inconstitucionalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Villagrán Colón. Continúa la audiencia con la intervención del Colegio de Ingenieros de Guatemala
por medio del mandatario judicial y administrativo con representación, abogado Erwin Rolando Rueda Masaya, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados. Con su venia, señor presidente, para usar algún apoyo, especialmente en materia de recordatorio de los artículos, para hacer simplemente alusión. Al lugar puede hacerlo, abogado. Tenemos en esta oportunidad la ventilación del expediente 345-2007, en donde se establece una acción de inconstitucionalidad general parcial motivada por el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala. Y el día de hoy estamos presentes precisamente para evacuar la vista pública, señalada para el día y hora, para lo cual estamos presentes. Quiero referirme en primer lugar y en el orden a los artículos 18 bis, 26 y 26 ter, para los efectos de concluir con alguna especie de conclusión en estos y finalizar con el artículo 24 bis. En el caso del artículo 18 bis del reglamento, particularmente del interno de la Asamblea de Presidentes de los colegios profesionales, el accionante establece de que está en contraposición con el artículo 28 de la Constitución. Particularmente, la representación que yo ejercito considera de que no es posible que exista contradicción, particularmente porque en el artículo 28 constitucional establece el derecho de petición que tenemos todos los guatemaltecos ante la función pública. Y el artículo 18 bis establece directamente la información reservada confidencialmente en el caso de los colegios. En este caso, considero particularmente de que no existe contravención porque, en primer lugar, el derecho de petición está garantizado, pero no obliga, en este caso, a contestar. Si bien es cierto, al agotarse los 30 días que establece la ley, se da el silencio administrativo como tal, lo cual da lugar particularmente al ciudadano a accionar a través de una acción constitucional de amparo en su caso. Y en todo caso, hoy debió haberse ventilado aquí en base a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y no directamente en el artículo 18 bis. En todo caso, y haciendo acotación a esta ley en particular, queda sin materia directamente esta intervención de los artículos mencionados, toda vez de que se encuentra vigente actualmente esta ley de acceso a la información pública, la cual establece qué información puede darse y cuál no, y de la cual pueden hacer uso directamente todos los ciudadanos, y en este caso el colegio accionante. Por lo que considero que no existe, bajo ninguna circunstancia, contenido de confrontación entre la norma constitucional y la norma ordinaria, toda vez que no ha sido, en este caso, la relación clara y precisa, y por supuesto no existe confrontación que analizar. En el caso directamente del artículo 26, directamente del reglamento interior de la Asamblea, se establece de que existe una asesoría de los presidentes de los colegios cuando estos se han integrado a la Junta Directiva 5 años posteriores, en contravención al artículo 90 de la Constitución. Considero particularmente de que este tiene un asidero particular porque, en el caso y por experiencia propia, luego de agotar los cargos administrativos, empiezan particularmente las denuncias en el Tribunal de Honor y en otras instancias, hasta en el Ministerio Público, por la función del cargo, cuando no se ha entendido directamente de que la función es de carácter institucional. Pero existen denuncias tanto en el Tribunal de Honor del colegio correspondiente como en el Ministerio Público, y en este orden la interpretación que se da es precisamente para apoyar a aquellos que en un momento determinado dieron su valioso aporte en el colegio respectivo. Sin embargo, y al análisis directamente de la norma constitucional, no tiene ninguna contravención y por lo tanto tampoco tendría objeto entrar a analizarla. En el artículo 26 ter se establece directamente los beneficios de los viáticos. En este caso es de acotar particularmente de que se refiere particularmente a los gastos de representación que deben darse en función de la institucionalidad, en este caso, que ostentan. En ningún momento los gastos de representación se hacen en función
de un apoyo personal y mucho menos de un tercero ajeno al colegio o al cargo que se ostenta. En este caso, es de suyo y necesario que se dé directamente este apoyo económico porque en todo momento se está actuando institucionalmente. Sería catastrófico para los colegios, para el foro académico, en todo caso, que un presidente de un colegio particularmente quedara aislado, simple y sencillamente porque tendría en todo caso que subvencionar dichos gastos con su propio peculio, lo cual sería totalmente impensable a la luz directamente de la función que desempeña. En todo caso, tampoco existe acotación directamente de contenido de contravención con la norma constitucional impugnada. En el caso particular directamente del artículo en estos mencionados, nunca existió una relación clara y precisa de la contravención de la norma constitucional y la norma, en este caso, ordinaria. Por lo tanto, debe declararse sin lugar. En el caso del artículo 24 bis, finalmente, este refiere directamente al aporte que se da directamente en el 25% a cada colegio. La accionante considera que existe contravención con el artículo 171 de la Constitución y el 239, al considerar en el primero funciones propias del Congreso de la República, que en este caso sería decretar impuestos. Y por supuesto que en el 239 el principio de legalidad, que compete directamente al Estado. En este caso, quiero hacer acotación particularmente de que el reglamento a lo que refiere directamente es al aporte que se hace por ley, en este caso de la ley de profesional obligatoria, la cual establece directamente de que cada profesional, como requisito sine qua non para su ejercicio, debe inscribirse y la consecuencia de sus pagos correspondientes. Ese pago de alguna forma está distribuido tal y como lo establece la ley y dentro de ellos están los gastos de funcionamiento de cada colegio. En todo caso, a lo que refiere directamente el reglamento interno de la Asamblea de Colegios Profesionales es que debe trasladarse la parte alícuota que le corresponde a cada colegio y en todo caso y como consecuencia a la Asamblea. No se está en ningún momento estableciendo impuesto alguno, puesto que este tiene su asidero directamente en la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Por lo tanto, esta representación considera de que no existe contravención con la norma constitucional impugnada. En todo caso, honorables magistrados, esta representación considera oportuno entender que la supremacía de la Constitución debe prevalecer sobre cualquier espíritu, particularmente que conlleve cualquier instancia que venga a esta honorable Corte, si no es estrictamente por una contravención a las normas constitucionales. En el caso que nos ocupa, es evidente que no existe ninguna contraposición a las normas constitucionales impugnadas. Por lo tanto, esta representación solicita, particularmente se declare sin lugar la inconstitucionalidad general y parcial que se está planteando de los artículos 18 bis, 26, 26 ter y 24 bis, directamente del reglamento interno de la Asamblea de Profesionales y particularmente considerar porque no existe contravención con las normas constitucionales citadas. En todo caso, al resolverse, se debe observar que debe prevalecer la supremacía constitucional y el principio de legalidad por sobre cualquier situación que pueda derivar directamente de una observación errónea de la ley. Muchísimas gracias. Muchas gracias, abogado Rueda Masaya. Continúa la audiencia con la participación del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala por medio del presidente de la Junta Directiva y representante legal Axel Abel Calderón Pinto, quien actúa con el auxilio de la abogada María Andrea Bolaños Rodas. Me informan que compartirán el uso de la palabra. Así es. Ustedes deciden quién
La abogada, adelante, por favor. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte. En este día, en representación del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala, en referente al planteamiento de la inconstitucionalidad general imparcial planteada por el Colegio de Químicos y Farmacéuticos en contra de algunos artículos, específicamente los artículos 18 bis, referente a la información confidencial, se establece el espíritu de esta ley, de esta norma, ya que esta únicamente tiene el objeto de reservar la información a las personas que realmente tienen interés en los asuntos que son conocidos dentro de la Asamblea. De igual forma, el artículo 24 bis, el traslado de fondos, este artículo tiene como único fundamento y el único objeto de poder incentivar a los colegios a hacer el traslado en el tiempo establecido para que estos puedan tener más fondos, para que estos sean utilizados únicamente para el manejo y uso y beneficio del colegio. Estos no tienen ningún otro objeto. Además, por otro lado, el artículo 26, la asesoría legal, esto se puede establecer, el único objeto con el que este fue creado fue para proteger a los presidentes, referente a las toma de posición, a la toma de decisiones que fueron emitidas dentro de su mandato, ya que este mandato es de carácter ad honorem. ¿Por qué generarle más gastos? Si tienen en el futuro tienen algún otro gasto en cuanto a esta toma de decisiones, sería algo muy abusivo y sería algo muy irresponsable y sería dejar a los presidentes totalmente desprotegidos de su derecho de defensa. El artículo 26 ter, referente a los viáticos, estos viáticos tienen el único objeto de ser utilizados para que sean utilizados en actividades que tengan que ver con el desarrollo y el beneficio de todos los colegiados. Todos los colegiados son beneficiados en esto porque ellos pueden obtener firmas de pactos de cualquier tipo de actividades que tengan que ver con el desarrollo, ya sea económico, pueden utilizarlos en cuanto a decisiones y poder conseguir becas, fondos, cualquier otro tipo de actividades. Nosotros solicitamos que esta acción de inconstitucionalidad sea declarada sin lugar. Si usted me permite leer el artículo, señor presidente, el artículo 12 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad de las disposiciones reglamentarias y complementarias. Puede hacerlo, abogada. Este artículo establece de forma clara que la acción de inconstitucionalidad de carácter general, en este caso parcial, en el inciso F, establece claramente que los fundamentos jurídicos que invoca el solicitante como base de la inconstitucionalidad, en el que deberá expresar el capítulo especial en forma separada y razonada y clara, los motivos jurídicos en que descansa la denuncia deben ser claras y separadas. Y como ustedes pueden observar en el planteamiento de esta inconstitucionalidad, es de una forma muy ambigua, muy esparcida y nada lógica. Es por esto que la Gaceta Constitucional emitida, si usted me permite leerlo también, tengo dos gacetas en la parte Al lugar contundente. puede hacerlo, abogado. En la Gaceta del expediente número 1266-2015, del 14 de julio del 2015, en su parte específica establece la obligación de que el planteamiento contenga un verdadero análisis jurídico tendiente a evidenciar la supuesta confrontación aludida y no únicamente alusiones generales a las disposiciones que fueron reformadas por los preceptos impugnados, resulta ser un elemento necesario que debe ser proporcionado al Tribunal Constitucional para que examine la constitucionalidad de la forma y eventualmente disponer su expulsión del ordenamiento jurídico. La razón básica de la exigencia de la parafraseación dialéctica aludida guarda la relación directa con el deber del tribunal de observar la más escrupulosa imparcialidad al juzgar el caso. En este mismo sentido, la Gaceta Constitucional
del expediente 1947-2009, del 3 de septiembre de 2009, expresa que implica que en su planteamiento el accionante cumpla con el mínimo requisito de expresar en forma razonada y clara los motivos jurídicos en los que descansa la impugnación. En defecto sustancial, esta exigencia impide al tribunal resolver sobre el fondo. Es por esto, señores magistrados, que debe ser declarado sin lugar la acción de inconstitucional, porque el requisito esencial de que sea expresado los motivos para la inconstitucionalidad los deja a ustedes y los impide al tribunal resolver del fondo, en virtud de que ustedes deben guardar de forma más escrupulosa la imparcialidad a la hora de juzgar. Muchas gracias, honorables magistrados. Muchas gracias, abogada Bolaños Rodas. Queda en el uso de la palabra el ingeniero Calderón Pinto, por favor. Muy buenos días, respetables honorables magistrados, señor presidente, compañeras, personas que nos acompañan. Quisiera comenzar con un argumento personal. Tengo el honor de estar por primera vez en esta sala. Soy ingeniero agrónomo y quise venir. Tengo un trabajo en una empresa privada, pedí permiso para estar acá, pero lo hice con un solo espíritu, el espíritu de la responsabilidad que 7,000 ingenieros agrónomos me encomendaron durante 2 años, que era dirigir y representarlos en el colegio, en la asamblea de presidentes de los colegios profesionales. Cuando hicieron ese voto y esa de confianza en mi persona, lo hicieron para que yo buscara mejores oportunidades para ellos como personas, como ciudadanos de este país. Yo soy padre de familia, tengo hijos que sacar adelante, me gano la vida con un salario, tengo en este cargo es completamente ad honorem, e incluso uno pone de su patrimonio para ejercerlo. No ganamos un quetzal por estar acá, pero sí quise venir porque quería tener el honor de estar con ustedes y expresarles de viva voz mi sentir sobre este caso de inconstitucionalidad que se está presentando. Y quiero ir al artículo 26, que tiene relación con esto último que mencionaba, para tener coherencia, digamos, en mis palabras. La asesoría legal gratuita, el artículo 26. Nosotros somos claros, y el reglamento lo dice, que es relacionada con todos aquellos casos que tuvieron que ver con el ejercicio del cargo. No tenemos acceso a asesoría jurídica de gratis para cualquier cosa. Es por eso. Todos sabemos que vivimos en un país, una sociedad dividida, en donde hay gente que está de acuerdo y hay gente que no está de acuerdo, y tiene derecho a pedir y llevar procesos en contra de nosotros como representantes legales. ¿Quién, después de haber ejercido el cargo, nos va a dar a nosotros los fondos para poderlos defender de una manera normal bajo el sistema judicial de este país? Sería injusto que de mi bolsa, de mi patrimonio, restando la oportunidad a mis hijos, yo lo hiciera, cuando yo lo que hice fue una representación y un ejercicio de un puesto en bien de un colectivo, de un gremio. Entonces yo considero que ese artículo totalmente es inconstitucional. Esa solicitud de inconstitucionalidad no da lugar, señores magistrados. El artículo 26 ter, quisiera referirme a eso, al tema de viáticos a presidentes. Cuando los 7,000 ingenieros agrónomos que están en los 22 departamentos de Guatemala confiaron en mi persona, lo hicieron porque quería mejores oportunidades para crecer académica y profesionalmente. Estos no son viajes de placer. Están regulados en número de viajes, no son viajes ilimitados, y los viáticos y los montos están regulados en un reglamento. Todo está regulado y es transparente en el sentido de que hay unos montos y unas condiciones para otorgar ese viaje. Yo personalmente, en 9 meses en mi cargo, no he usado esos viáticos, pero me dolería negarle la oportunidad a mi gremio de ir a conseguirles oportunidades de becas, oportunidades de superación personal, oportunidades. El colegio no está aislado. Pertenecemos a la Federación Centroamericana de Ingenieros Agrónomos, a la Asociación Panamericana de Ingenieros Agrónomos y a la Asociación Mundial de Ingenieros Agrónomos. Queremos saber, como institución, qué están haciendo otros colectivos en otros lados del mundo para mejorar nuestras prácticas y, por supuesto, firmar convenios y acuerdos que lleven beneficio para nuestros colegiados, no para nosotros como presidentes. Esos son beneficios que a través de la historia quedarán en el colegio.
Es injusto que se diga que esto es algo malo e inconstitucional, es algo bueno. Cualquier empresa, cualquier institución en el siglo XXI sabe que se tiene que relacionar con el mundo a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces yo considero que este artículo también está sin lugar la inconstitucionalidad del mismo, porque necesitamos estar vinculados como institución al mundo en que vivimos y a nuestra profesión, y no negar la oportunidad a los profesionales de nuestros gremios a superarse académica y profesionalmente. Y en cuanto al artículo 26 bis, el traslado de fondos, solo quiero decirles que en mi colegio es apenas 20 quetzales lo que pagamos cada colegio, cada colegiado para el funcionamiento del colegio, 20 quetzales mensual, no alcanza para funcionar. Realmente con eso no funciona un colegio que tiene 20 sedes, en mi caso a nivel nacional. Entonces el apoyo que nos da la Asamblea de Presidentes, que son los mismos fondos y para funcionamiento de los colegios, no contraviene en ningún momento su naturaleza. Eso está auditado y tenemos estados financieros totalmente transparentes como colegio para que cada año se auditen y estamos abiertos a usarlo bien y son para nuestro funcionamiento. Más bien es paradójico que un colegio que está solicitando que esto sea inconstitucional esté usando esos mismos fondos, cuando nosotros esos fondos los estamos usando para el funcionamiento de los mismos colegios. Y por último, el artículo 18 bis, información confidencial. Señores magistrados, quiero decirles que en los 9 meses que yo he estado en esta Asamblea de Presidentes ha habido y ha privado un ambiente de ser transparentes, ser abiertos a la información, pero sí ser prudentes. En la Asamblea se manejan casos vinculados a las diferentes profesiones que tienen repercusión legal y pueden dañar la vida y el futuro profesional, en la práctica profesional de muchos colegas, tanto de mi carrera como de las otras carreras. Y cualquier proceso y cualquier información debe ser prudentemente comunicada a las partes que conciernen. Entonces nosotros siempre hemos estado abiertos a compartir esa información. En sesiones ordinarias hemos dictaminado compartir información. Por supuesto, el proceder y la forma de hacerlo es lo que nosotros también tenemos que cuidar, porque son vidas humanas y cosas que pueden repercutir en la profesión y en la vida de muchas personas. En resumen, señores honorables magistrados, fue un gran honor de verdad conocerlos, estar acá, y yo quisiera solicitar de una manera cortés y cordial declarar sin lugar la inconstitucionalidad de los artículos 18 bis, 24 bis, 26 y 24 ter de este alegato. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Calderón Pinto. Continúa la audiencia con la intervención del Colegio de Arquitectos de Guatemala por medio del presidente de la Junta Directiva y representante legal, arquitecto Haroldo René Melgar Osorio, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, señores magistrados, buenos días a todos. Con la venia del presidente quisiera poder tener un pequeño resumen de... Puede hacerlo. Muchas gracias. En cuanto al artículo 26 de las asesorías, también hay que agregar en este punto que aproximadamente de los 200 presidentes que han habido a partir de 1990, uno solo ha hecho uso de estas asesorías, habiendo sido una presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos, que también ustedes tienen la historia del amparo que fue interpuesto por esta expresidente, y ha sido la única hasta la fecha que lo ha hecho. El Colegio de Arquitectos tenemos 5.492 agremiados, y también ustedes saben de la historia de los 2 amparos que interpusimos ante la Corte de Constitucionalidad por la violación de la prolongación de funciones de estas personas, que se prolongaron 5 años con 6 meses en sus funciones. De esa cuenta hemos recibido 3 amparos, los cuales han dejado sin lugar, y hemos recibido demandas penales en el Ministerio Público por estas acciones, de los cuales las fue promovidas por mi persona contra la anterior Junta Directiva, y considero que en el transcurso de los 14 meses que aún me quedan, seguiré teniendo las mismas o más amparos o más demandas, querellas,
a nivel de Ministerio Público, por lo cual para el colegio y para el puesto al cual represento a estos agremiados, tener esa asesoría después de dejar mis funciones como presidente del colegio, pues para mí sería algo que representaría una ayuda económica, ya que los amparos pues fueron interpuestos por mi persona y los costos también por mi persona. Haciendo énfasis también en el artículo 18 bis de la reserva de los asuntos que le competen a la Asamblea de Presidentes, hay también un amparo interpuesto por el Colegio de Químicos Farmacéuticos por medio de Acción Ciudadana, basado en el artículo 30, para ver si realmente somos entidades públicas. Nosotros somos asociaciones gremiales, las cuales no podemos ser auditadas ni podemos tener la libertad de dar esa información, como ya lo dijo el presidente de la Junta Directiva, a miembros que no son colegiados activos. En cuanto al artículo 24, el 25% que le reintegran a los colegios al estar al día, el Colegio de Arquitectos, al haber pasado esta situación de 5 años y medio de haber tenido una institución que se quedó a la deriva por los miembros anteriores de la Junta Directiva, ascendimos a una deuda con la Asamblea de 561,000 quetzales. De esa cuenta y de ese descuento fuimos beneficiados para poder aportar a la misma Asamblea una cantidad menor a la que nos cobraban. A la fecha estamos al día y nos fue de mucho beneficio el haber podido obtener, porque pagar los recursos de 561,000 hubiera sido algo que lo habíamos planteado, que nos permitieran hasta convenios de pago, porque también nuestro colegio tiene 35 quetzales de colegiación por cada agremiado, de los cuales también pagamos jubilaciones, pagamos gastos médicos, seguro de vida, y nos es un poco imposible pagar estas deudas de contado. En el punto 4 del artículo 26 ter de los viáticos, en mayo de este año yo tuve la oportunidad de viajar a Centroamérica, Panamá y México, porque mi propio colegio supuestamente estábamos adscritos a la Federación Centroamericana de Arquitectos, y en estas investigaciones que seguimos haciendo de nuestro propio colegio con auditorías y auditorías forenses, nos dimos cuenta de que se han erogado unas cantidades bastante fuertes en cuanto a viajes, fiestas por esta Federación Centroamericana, la cual en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador nos dimos cuenta que no tiene una representación legal constituida, por lo cual deduciremos las responsabilidades respectivas a futuro, y logramos obtener para el 9, 10 y 11 de noviembre traer el arte contemporáneo de México, tal y como lo dijeron ya las personas que me precedieron. Es en base para que sean en función de que todos nuestros agremiados tengamos superación y hagamos convenios con otros países. Este arte contemporáneo que traeremos va a ser abierto al público en general. Están invitados decanos, rectores y público en general, arquitectos especialmente, para que puedan tener acceso y ver la representación del arte. En este caso, la Asamblea me proporcionó $1,600 para 16 días, lo que me daban $100 por día. Si ustedes, algunos han viajado, $100 al día no alcanza, pero gracias a ellos logramos que nuestro colegio se diera cuenta que había una ilegalidad a nivel centroamericano, y por otro lado hacer un convenio con México para traer a esa representación de México. Por lo tanto, y con el respeto que me merecen, le pedimos a esta honorable Corte que declare sin lugar las inconstitucionalidades parciales que el Colegio de Químicos y Farmacéuticos ha planteado, que viene una pelea contra la propia Asamblea desde el año 2011. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Melgar Osorio. Continúa la audiencia con la intervención de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT por medio de la mandataria especial judicial con representación
abogada Adela Elizabeth Vázquez Lorenzo de Bracamonte, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados. En nombre de la Superintendencia de Administración Tributaria y en la calidad con la que actúo, me permito manifestar lo siguiente con respecto a la inconstitucionalidad general parcial emitida o interpuesta, por el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala. Al respecto, el artículo 267 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que es la Corte de Constitucionalidad en única instancia la que debe conocer de este tipo de inconstitucionalidades y que al conocer de las mismas debe de analizar si en la interposición de ellas ha existido confrontación de las normas que adolecen de inconstitucionalidad con las normas constitucionales, evidenciando de esa forma si existe violación a preceptos constitucionales. Es por dicha razón, la Superintendencia de Administración Tributaria solicita a la Honorable Corte de Constitucionalidad que al emitir su fallo con respecto a esta inconstitucionalidad resuelva conforme a derecho. Muchas gracias, señores magistrados. Muchas gracias, abogada Vázquez Lorenzo de Bracamonte. Dejamos en el uso de la palabra al representante del Ministerio Público, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, abogado Luis Antonio Gordillo Bosque, quien actúa con su propio auxilio. Honorable señor presidente, honorables magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, señor secretario, abogados y notarios y público en general, tengan todos ustedes muy buenos días. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal del Ministerio Público es consciente del mandato constitucional del artículo 251, en donde establece que, entre otras funciones, el Ministerio Público deberá velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. En atención a ese mandato constitucional, esta Fiscalía presentó de forma escrita los argumentos para la evacuación de esta vista pública, para expresar de manera ordenada los fundamentos lógicos y jurídicos en los cuales descansa la opinión jurídica en relación al asunto planteado. Por lo que solicito que al momento de dictar la resolución correspondiente sea tomado en consideración el alegato presentado de forma escrita. En conclusión, esta Fiscalía determinó que se debe declarar sin lugar la acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general total del artículo 26 del Reglamento Interno de la Asamblea de los Colegios Profesionales. Y también determinó que se debe declarar con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial de ley en contra del artículo 11 del Reglamento Interno de la Asamblea de los Colegios Profesionales en la frase: a los colegios que cumplan con el traslado del impuesto en el plazo indicado se les compensará con un 25% del monto trasladado. Esto es porque considera la Fiscalía que, atención al principio de legalidad normado en la Constitución Política de la República de Guatemala, es atribución específica del Congreso establecer tributos, y considerando que al hacer este descuento pues se está estableciendo algún tipo de beneficio que tiene que ver con el actuar que le corresponde por mandato constitucional al Congreso de la República de Guatemala, debe ser declarado con lugar la inconstitucionalidad en relación a este aspecto. Honorables magistrados, solicito de manera respetuosa que se tome en cuenta el alegato presentado de forma escrita por esta Fiscalía y se emitan las demás resoluciones que en derecho correspondan. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Gordillo Bosque. Previo a finalizar la presente
audiencia. Quisiera solicitarle al señor secretario general de la Corte ampliar la lectura de la petición de fondo de la acción planteada a efecto que quede debidamente registrada en la grabación de la presente audiencia. Por favor, señor secretario. Está bien, señor presidente. Para dar cumplimiento a lo que regula el artículo 65 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, doy lectura a dos solicitudes que omití en su momento. Esto es que la entidad promotora de la acción de inconstitucionalidad pide que al dictar sentencia se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad de carácter general total del artículo 26 del Reglamento Interno de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, publicado en el Diario Oficial el 16 de mayo de 2012 y vigente desde el 17 de mayo de 2012. Denuncia promovida por Luis Antonio Gálvez Sanchinelli en su calidad de presidente de Junta Directiva y representante legal del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, y como consecuencia se declare la inconstitucionalidad general total del referido artículo por contravenir a los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 90 de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 1, 4, literal D, 23, 32, 34, literal B de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, artículos 4 y 9 de la Ley del Organismo Judicial, y se expulse del ordenamiento legal vigente el texto denunciado que reza. Artículo 26. Asesoría a presidentes. Cada uno de los presidentes de los colegios profesionales que haya integrado la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales tienen el derecho de recibir asesoría jurídica gratuita durante 5 años después de haber dejado el cargo en dicha entidad, quedando sin vigencia y dejando de surtir efectos desde la fecha en que se hubiere publicado en el Diario de Centroamérica la suspensión provisional o la sentencia que declare con lugar la inconstitucionalidad general total interpuesta, publicación que debe realizarse dentro de los 3 días siguientes de que quede firme la sentencia y se hagan las advertencias y pronunciamientos que correspondan. Asimismo, la solicitud que menciona, con lugar la acción de inconstitucionalidad de carácter general total del artículo 8 que adiciona el artículo 18 bis como reforma al reglamento interno de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, publicado en el Diario Oficial el 4 de agosto de 2014 y vigente desde el 5 de agosto de 2014. Denuncia promovida por Luis Antonio Gálvez Sanchinelli en su calidad de presidente de Junta Directiva y representante legal del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, y como consecuencia se declare la inconstitucionalidad general total del referido artículo por contravenir a los artículos 28 y 90 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 4 y 9 de la Ley del Organismo Judicial, y se expulse del ordenamiento jurídico vigente el texto denunciado que reza, artículo 8. Se adiciona al artículo 18 bis, el cual queda así, artículo 18 bis. Las decisiones y resoluciones tomadas en las sesiones de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales es información reservada y confidencial, de conformidad con la ley, no podrá ser comentada ni compartida con personas o grupos externos. Cuando la Asamblea considere conveniente que algún tema de los acordados debe ser objeto de comunicación externa, podrá dar las informaciones solicitadas previa aprobación de la redacción y ponderación de los alcances de dicha comunicación por el Pleno de la entidad. Quedando sin vigencia y dejando de surtir efectos desde la fecha en que se hubiere publicado en el Diario de Centroamérica la suspensión provisional o la sentencia que declare con lugar la inconstitucionalidad general total interpuesta, publicación que debe realizarse dentro de los 3 días siguientes de que quede firme la sentencia y se hagan las advertencias y pronunciamientos que correspondan. Con eso concluyo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se clausura la presente audiencia. Buen día.